Me gusta mucho Obsidian, siempre he pensado que es un diamante en bruto, un estudio con las ideas bastante claras, capaz de producir grandes RPGs que superan a muchas de las mayores producciones dentro del género. De hecho, creo que la mayoría coincidimos en que Fallout New Vegas supera en muchos aspectos a Fallout 3, sobre todo en cuanto a los aspectos RPG se refiere. Son unos supervivientes que lograron mantenerse a flote gracias a su enfoque en la creación de una nueva franquicia como es Pillars of Eternity o más tarde The Outer Worlds. Dos títulos, debo decir, bastante buenos con mucha identidad. Es por eso que cuando luego de ser adquiridos por Xbox presentaron Avowed, sentí una gran ilusión. ¿Pero qué es Avowed? A grandes rasgos es un RPG en primera persona que intenta hacerse un hueco entre los entusiastas de la fantasía medieval como puede ser The Elder Scrolls de Bethesda. De hecho, el estudio ya manifestó que esa era su intención, teniendo en cuenta que la última incursión del TES en el mercado sucedió en el año 2011, no me cabe duda de que el prisma estaba puesto sobre ese público, y de hecho encontramos muchos elementos de esa saga en este Avowed. Pero sobra decir que, aún siendo un título bastante antiguo, Skyrim sigue siendo un juego mayúsculo que incluso hoy es difícil de superar. La cosa aquí es que Obsidian no le falta precisamente talento para ello, y sin embargo el enfoque ha sido, en mi opinión, erróneo en algunos aspectos, mientras que en otros ha superado mis expectativas, curiosamente en los que menos esperaba. Hablemos pues del contexto para ubicarnos. Avowed transcurre dentro del universo de Pillars of Eternity y es gracias a ello que no va cojo de lore. El título comienza presentándonos un nuevo conflicto, donde una enfermedad llamada la plaga onírica se está apoderando de todos los seres vivos, llevándolos a un estado salvaje y hostil. La historia transcurre dentro del Imperio Aedir, en las Tierras Vivientes, cuna de diversos pueblos independientes con sus conflictos internos. Los hilos de la trama son empujados por las diferentes deidades de este universo, y nosotros encarnamos a uno de los últimos divinos, unos seres tocados por la gracia de los dioses con rasgos característicos. Y hasta aquí quiero leer, amigos, porque la cosa se complica de sobremanera y no deseo profundizar más en algo que me forzaría a extender el vídeo. Con deciros que es un juego gigantesco lleno de lore, sobre y basta para señalar que estamos ante un universo rico en historia. La cosa es que como buen RPG, Avowed aboga por un sistema de elecciones, acción en tiempo real en primera persona, sistema de niveles, elecciones importantes y mucho, pero mucho diálogo, así como exploración y misiones que cumplir. El problema que le veo a este juego es que se han tomado elecciones en su desarrollo que lo llevan a un puerto de que cualquier estudio debería huir. Es todo y un nada al mismo tiempo, y brilla mucho en algunos aspectos pero oscurece del todo en muchos otros. Vamos pues a centrarnos primero en lo que creo que más destaca, porque por momentos lo he disfrutado mucho y creo que merece la pena señalar esos aspectos donde realmente brilla. Para empezar, y esto no me lo esperaba en absoluto, su increíble sistema de combate, y es que aquí se nota mucho la influencia de otros estudios que comparten paraguas bajo el amparo de Xbox. Llámese Machine Games, id Software o The Coalition, sea cualquiera de ellos se nota la mano detrás de un creador que conoce qué tecla tocar. El sistema de combate es rico, dinámico, potente, rápido y sobre todo divertido, y aun cuando estamos ante una acción RPG, parecería ser que estamos ante un shooter. De hecho, como dentro del universo de Pillars of Eternity hay armas de fuego, sí muy lentas debido a su contexto de fantasía medieval, se puede jugar como un shooter de disparos, y yo de hecho lo he jugado así gran parte del tiempo. No me juzguéis, amigos, la cabra siempre tira al monte. En cualquier caso, en la variedad está el gusto y podemos jugar de tantas formas diferentes que raramente un usuario jugará como otro, y aún así, como podemos reiniciar los árboles de habilidades, podemos probar casi cualquier arma que encontremos. Podemos utilizar armas de una mano, de forma dual de hecho, armas contundentes a dos manos, espadones, hachas o mazos, con pistolas, trabucos, varitas o con magias, que hablando de estas hay una gran variedad de ellas y podemos convertirnos en un hechicero de la leche. El combate es sin duda lo mejor del juego, ha sido gracias a él que he tenido motivos para seguir jugando. Y otro de los aspectos que sorprende es la movilidad por los escenarios, ya que poseemos un sistema de parkour bastante bien llevado que el estudio ha aprovechado para construir escenarios verticales que explorar, por lo que pasaremos gran parte del tiempo intentando acceder a zonas que en apariencia son inaccesibles y que probablemente acaben por contener algún secreto secretoso, oculto a la vista. Esto también me ha sorprendido ya que no me lo esperaba en absoluto,
Es bastante satisfactorio moverse por los escenarios en busca de esa ruta inexplicable, algo que le va mucho con la creación de los propios escenarios, sin ser estos tampoco la quinta esencia en cuanto al diseño de niveles se refiere. Otra de las cosas buenas del juego es sin duda su diseño artístico y aspecto gráfico, y es que no exagero si os digo que es uno de los juegos más bonitos que he jugado jamás. Por todas partes, en todo el rato y en cada momento, si tenemos que definir un diseño de fantasía, Abowet es uno de los referentes a seguir. Todo, y cuando digo todo, es que cada cosa representada en pantalla destila creatividad, originalidad y personalidad. Obsidian aquí ha sabido plasmar un mundo de fantasía como pocos se han visto, con un cariño y mimo increíbles. Todo esto es en parte gracias a la versatilidad del Unreal Engine 5, que permite mostrar unas texturas de alta calidad y un sistema de iluminación maravilloso. Me encanta perderme en las vistas de este juego, ver entornos surrealistas e inverosímiles. Es sencillamente delicioso. Y ya, hemos acabado con lo que creo es lo mejor del juego. El resto de aspectos o bien son sencillamente mediocres, tomemos esta palabra de forma literal, es decir, dentro de la media, o bien son aspectos que lastran un juego que, a título personal, le sobran más de la mitad de las cosas. Vamos pues con las medianías. Cosas como la música están ahí por estar. Para mí es esencial que un juego de corte de fantasía medieval contenga temas musicales memorables. Lo siento amigos, en esto no perdono ni olvido. No conozco ningún juego de este calibre que descuide este aspecto. No solo es que no contenga un tema principal que lo represente, es que prácticamente todas las partituras son anodinas. No recuerdo, y lo digo de forma literal, ni un solo de los temas del juego. Bien podría haber tenido música cero que no marcaría ninguna diferencia. Pero bueno, este es el menor de sus problemas. Otro de los aspectos que no destaca en nada es en la historia o la trama de los personajes. La historia es demasiado sencilla, centrada demasiado en nuestro protagonista como la gran columna vertebral, y esto en cierto modo tiene sentido dentro del contexto del sistema de elecciones y el camino del héroe, lo más básico dentro de la escritura literaria, pero es que aún así se echa en falta cantidad y mogollón de ideas frescas. Esto es un repito lo que he visto de manual que ya cansa, pero lo peor es la narrativa de los compañeros. Mirad, tenemos 4 compañeros, casi hubiera preferido 2 pero bien escritos, con todos los clichés vistos y por haber, desde aquel que sufre culpabilidad por su pasado militar, otro con una infancia tortuosa, una tercera con conflictos familiares no resueltos y finalmente la típica personajilla con carácter estrafalario con la que es imposible empatizar y que charlotea constantemente de bobadas. Es que no se salva ni uno. En cuanto a los diferentes conflictos dentro de cada zona, pasa exactamente lo mismo. Rivalidades apostólicas, costumbres estoicas imposibles de romper o prácticas éticas reprochables y cuestionables. Y ya, apenas se pueden extraer nada de todo esto. No hay facciones a las que unirse, no hay grupos originales que definan una región, no hay historias interesantes que descubrir más allá de un furro enamorándose de un humano. No he conseguido extraer nada que consiga de verdad mi implicación. Es todo extremadamente mediocre y sencillo. Y ahora sí, vamos con lo que de verdad ha conseguido derrumbar el juego y hacer de este proyecto un castillo de naipes. De verdad, entiendo que los estudios le tengan miedo a arriesgar, pero no creí que Obsidian fuera tan cobarde. Entiendo que tomar la dirección que en apariencia es la segura a veces puede parecer lo correcto, pero vivimos tiempos extraños donde los jóvenes se dejan seducir por la inmediatez absoluta y el placer a corto plazo, y está claro que ese no es el público objetivo de este tipo de proyectos. En el otro lado de la balanza nos encontramos nosotros, los que buscamos experiencias largas y elaboradas, y lo siento de verdad, pero lo de acumular horas en base a mucho material ya no funciona. Por algo los juegos de Ubisoft se han ido enterrando bajo montañas de mierda. Abowet ha sido contaminado por la ineficiencia más absoluta. Para empezar, el sistema de recolectar mierda hasta que te saca por las orejas. Por favor, ojalá los estudios olviden ya de una vez el sistema de crafteo más aburrido de todos los tiempos, en el que te pasas horas y horas recogiendo toda clase de inmundicia para fabricar un gran mondongo que jamás vas a utilizar. La gran mayoría de ítems solo sirven para crear algún tipo de comida que nunca vas a necesitar porque encuentras pociones de salud y mana hasta de debajo de las piedras, cuando mejor las puedes comprar directamente por 4 duros en cualquier mercader. Es que es una pérdida de tiempo y esfuerzo, y solo consiguen rellenar el mapa con un montón de objetos inservibles y colapsar un inventario ya de por sí demasiado grande. Y ojo From Software, que también te miro a ti y a Elden Ring cuando digo esto.
Por otro lado, el sistema de armas y armaduras, cientos de miles a lo largo del juego, todas ellas clasificadas por colores a lo diablo, que además son completamente desechables porque según vas avanzando en el juego te van cayendo de tu propio nivel. Es que ya está bien, hombre, no hay nada más aburrido que esto, se requiere cero esfuerzo. Es agotador, es pesado, es aburrido, es exasperante y disipa por completo cualquier mérito que puedas conseguir explorando. Y lo peor es que insultan nuestra inteligencia diciendo que algunos objetos son únicos porque tienen nombre propio, para finalmente ser una skin de otro objeto con alguna peculiaridad que bien puede haber improvisado un sistema de randomizado de armas. Lo único que se sabe de todo esto es un sistema de recolección de tótems que una vez reunidos podemos activar y que sí suponen una diferencia en el porcentaje de daño, pero es que ni así se siente interesante. Tampoco reluce demasiado la subida de niveles, ya que casi todas las habilidades son pasivas de porcentajes de daño y otras pueden parecer que ayudan en los diálogos, porque eso lo conserva, la capacidad de tomar decisiones, y por suerte el juego posee un buen abanico de posibilidades en cuanto a esto, pero en el fondo no son tan divisorias como creeríamos al principio y no suponen una gran diferencia excepto al final, cuando podemos tomar diferentes caminos para ver varios finales, y que en ningún caso los puntos de los atributos impiden que podamos decidir una cosa u otra. Es que no parece el mismo estudio que hizo New Vegas. La guinda del pastel en cuanto a lo negativo se lo lleva el mundo abierto. Avowed es muy similar en este aspecto a Dragon Age Inquisition y nos ofrece 4 grandes mapeados, demasiado grandes y demasiado vacíos. Y digo esto porque en el fondo, si apenas hay historias interesantes que descubrir y los objetos que conseguimos como recompensa son una real mierda, ¿para qué coño me pierdo por un mundo a explorar si no voy a encontrar nada que suponga la diferencia? Los paisajes, muy bonitos. El lore, bueno, pues está ahí si te parece interesante. Y ya, si acaso merece la pena explorar es por suerte por lo divertido del sistema de combate. De hecho, era el único motivo por el que exploraba, para combatir y reventar enemigos y para disfrutar de su bonito mundo. Y aún así, la diferencia entre enemigos de diferentes zonas reside en su skin y nivel. Pero esto, ¿qué coño es Obsidian? Mirad, es fácil criticar sin dar soluciones, así que voy a arriesgarme a dar respuestas a algunas de estas cuestiones. Para empezar, yo no hubiera creado un mundo tan extenso. Es que incluso tienen un buen ejemplo de ello dentro de su propia casa con el recién estrenado Indiana Jones, un juego que decidió ofrecer también varios mapas, mucho más encorsetados pero mucho más verticales, repletos de secretos interesantes, historias emocionantes, tramas elaboradas con solo un puñado de personajes que permiten que la atención no se diluya en falsas ilusiones en forma de tramas inocuas, con puzzles y muchas otras cosas que lo hacen interesante de explorar. Por supuesto hubiera descartado el sistema de crafteo, esto es un facto de manual, o de hacerlo solo lo hubiera hecho con lo esencial, como materiales de mejora de armas, por supuesto colocados en zonas específicas que te obligaran a buscar esas ubicaciones con la intención de focalizar la exploración y hacerla interesante. Sobre todo hubiera reducido el terreno para que ese sobreesfuerzo en el desarrollo estuviera orientado a crear un diseño de niveles bien diseñado, nada de vastas extensiones de la nada más absoluta y aburrida. Lo de las armas y armaduras cae de cajón. En lugar de ofrecer millones de objetos clónicos, me hubiera centrado en un par de cada clase con un sistema de personalización que permitiera modificarlas y personalizarlas. Armas bien escondidas, que fueran una recompensa real, con movesets únicos que marcarán la diferencia en el gameplay. Nada de pequeñas estadísticas que modifican el daño aquí y allá. Cosas reales y palpables, algo parecido a los power-ups de Elden Ring o Dark Souls 3. Con las armaduras más de lo mismo, no quiero sentir que colecciono objetos clónicos de desechar. A todo esto, por favor, a ver cuándo los estudios comprenden que el sistema de monetización de los juegos pierde todo el sentido si lo que vendes no vale un cagarro y todo se puede comprar y vender. Por supuesto, me hubiera centrado en ofrecer clases únicas, lo de poder reiniciar los stats es esencial y está genial que lo hayan incluido, pero si algo nos ha enseñado este tipo de juegos es que ser maestro en todo no lo hace divertido, y sobre todo no lo hace rejugable. Yo quiero clases bien desarrolladas, únicas en el gameplay. Quiero poder llevar un pícaro capaz de hacer estragos en las sombras y de crear el caos y la confusión en la batalla,
o un guerrero capaz de mandar a volar varios enemigos a la vez, tan bruto que los oponentes tengan miedo de acercarse, o un hechicero capaz de mezclar, crear y combinar magias antiguas con modernas, magias de las estrellas con milagros de los dioses, y si decido crear algo mixto que no sea maestro en las dos cosas. En fin, que a mí nadie me paga para pensar en cómo crear buenos videojuegos, pero si a bote pronto se me ocurren estas cosas que ya son mejores que la farsa ilusoria que es Abowed. Por supuesto, por el amor de Dios, que se gasten el dinero en contratar un buen guionista o varios de ellos, y un buen compositor que produzca temas musicales a la altura, que están en Xbox, coño. Lo siento amigos, es que he llegado a un punto que no puedo más con este tipo de AAA sin alma, sin capacidad para arriesgar, casposos, relucientes por fuera pero podridos por dentro, y me da coraje, porque no creía que Obsidian fuera tan cobarde como para tomar esta dirección. Porque si ellos, que suelen arriesgar, han decidido tomar esta bifurcación, ¿qué podemos esperar del resto? Abowed se siente como una oportunidad perdida, y es un claro ejemplo de que las cosas, en cuanto a los proyectos grandes, debe cambiar y virar hacia una nueva dirección. Al fin y al cabo, su público objetivo no se encuentra entre los más jóvenes, y aquellos que ya llevamos por aquí un tiempo esperamos algo más de ellos. Pero qué sabré yo, tal vez les compense solo por el hecho de llegar al Game Pass. Al fin y al cabo, esta es solo mi opinión, y a lo mejor yo ya solo soy un viejo dinosaurio en vías de extinción. Un besito para todos, pasadlo bien y nos vemos próximamente.